10 revelaciones sorprendentes acerca de Moisés que quizás desconozcas. Inicialmente, Moisés rogó a Dios para que eliminara su nombre del registro de los vivos. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Moisés para hacer esta petición? ¿Y qué lecciones extraemos de este episodio? Este suceso se desarrolló durante la adoración del becerro de oro. El episodio del becerro de oro expone características del comportamiento humano y su inclinación a abandonar su lealtad hacia Dios. Resulta irónico que mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, los israelitas estaban transgrediendo el mandato esencial contra la idolatría. En el video de hoy desvelaremos los 10 hechos más impactantes sobre la existencia de Moisés que siguen influyendo en nuestra vida actual. La influencia de Moisés en la historia y su vínculo con Dios nos brindan lecciones vitales para ser fieles cristianos en estos periodos convulsos. Aquí, en este canal, proporcionamos contenido actualizado diariamente, sin excepciones. Comparte este video con tus seres queridos y amigos. Nuestra meta es propagar el mensaje sagrado a la mayor cantidad de personas posible. Durante la estancia de Moisés en el monte Sinaí, la impaciencia de los israelitas los llevó a adorar a una deidad sustituta. En un momento de desesperación, decidieron derretir sus pertenencias doradas para crear una estatua de un becerro recubierto de oro. Esta acción revela cómo, movidos por su nerviosismo, solicitaron a Aarón que asumiera el mando espiritual durante la ausencia de Moisés. Aarón accedió y transformó sus adornos en una efigie bovina dorada, lo cual estaba terminantemente prohibido. Acto seguido se sumergieron en el exceso, venerando al ídolo y sumándose a celebraciones descontroladas, incluyendo comer, beber y festejar. Estas actitudes eran habituales en aquel entonces. No obstante, parece que están volviéndose más frecuentes hoy. ¿No estará la sociedad actual repitiendo los errores que fueron reprendidos antiguamente? ¿Qué opinas? Deja tus comentarios abajo, disfruta y comparte este video con alguien especial. Te lo agradecerás. Más tarde, el Señor ordenó a Moisés descender de inmediato, ya que su pueblo, al que había rescatado de Egipto, se había corrompido. Se apartaron rápidamente del destino que se les había marcado, crearon y veneraron a un ídolo bovino y le hicieron sacrificios proclamando: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». Éxodo 32, 7, 8. Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio, se encontró con Josué en el trayecto y presenció la celebración idólatra y licenciosa del pueblo. En un arranque de ira legítima, rompió las tablas de la ley como símbolo de la traición de su gente. Éxodo 32, 31, 34. Por ende, Moisés se plantó nuevamente ante el Señor y exclamó: «Oh, la magnitud del pecado de este pueblo, que han creado ídolos dorados. Te imploro, absuélvelos de este error. Si no, elimina mi presencia de la crónica que has redactado». A lo que el Señor replicó a Moisés: «Aquel que me haya traicionado será eliminado de mi registro». Siguiendo las directrices divinas, Moisés continuó guiando a su pueblo hacia su destino determinado, consciente de que un mensajero celestial señalaría su camino. A pesar de conocer el aviso divino de castigo por sus actos, Moisés enfrentó la magnitud del delito cometido por su gente sin minimizarlo. Habían elevado un ícono dorado como centro de adoración. Ante esta grave transgresión, Moisés solicitó misericordia. Su petición fue una invocación a la clemencia y la benevolencia celestiales, rogando que Dios exonerara a Israel en virtud de su sacrificio altruista por los infractores. Ante la posibilidad de negar el indulto, Moisés se propuso como expiación por su colectividad.
Moisés asimiló la gravedad del error de Israel, reconociendo que ni el sacrificio de una divinidad ni el de un animal serían adecuados para su salvación. Se requería el gesto de un ser humano. Por ende, se ofreció a ser eliminado del registro de la existencia, si ello conllevaba la salvación de su pueblo. A pesar de que la propuesta de Moisés no fue aceptada por Dios, se interpreta como un presagio del sacrificio de una entidad más significativa que Moisés, destinada a obtener la redención completa de la comunidad. Ciertamente Jesús personificó este espíritu de sacrificio al dar su vida por nuestras faltas, permitiendo que Dios perdonara al colectivo, aunque se reservara la facultad de juzgar a cada pecador individualmente. Por lo tanto, dirige a tu gente hacia el destino que he señalado. Fue la promesa celestial para seguir respaldando a Israel y garantizar su continuidad. Un ángel indicará tu camino. La historia de Nehushtan no es solo otra narración en las Escrituras, sino un análisis detallado de la fe, la idolatría y el camino hacia la redención espiritual. En el núcleo de esta historia se ubica Moisés, un líder y mediador entre lo divino y su pueblo, enfrentando retos tanto físicos como espirituales en las extensas y desoladas zonas del desierto tras salir de Egipto. Este entorno se retrata con tonos de desesperación y penuria, donde la comunidad israelita, frente a las adversidades del entorno riguroso, duda del respaldo y provisión ofrecidos por la divinidad. La intervención celestial mediante la creación de Nehushtan se manifiesta tanto como un gesto de misericordia como una verificación de fe. Al instruir a Moisés fabricar una serpiente de metal, el Señor propone una solución única contra la plaga de serpientes venenosas. Esta solución, que fusiona lo milagroso con lo tangible, subraya la capacidad de salvación de lo sagrado, instando a Israel a superar lo material y confiar en la palabra de Dios. El antídoto para las picaduras de serpiente, mediante la observación de una escultura hecha por el hombre, ostenta un simbolismo intenso. Representa la redención y curación a través de la sumisión y la fe, anticipando conceptos de salvación que serían cruciales en narrativas bíblicas futuras. Este acto de observar hacia la serpiente metálica se convierte en un acto de fe, una expresión de la confianza en la promesa celestial de protección. Sin embargo, con el tiempo, el objetivo original de Nehushtan se distorsionó de ser un símbolo de fe y obediencia a un objeto de adoración autónomo. La transición de la serpiente metálica de una herramienta para la ayuda divina a un ídolo venerado demuestra una predisposición humana hacia la idolatría, destacando cómo los emblemas pueden sustituir a lo divino en el centro de la veneración. La veneración de Nehushtan, que se mantuvo hasta el reinado de Ezequías, muestra cómo las prácticas espirituales, originalmente fundamentadas en la verdadera fe, pueden transformarse en rituales vacíos y creencias supersticiosas. Ezequías, conocido por sus reformas y su dedicación a Yahvé, ejecutó la decisión crucial de desmontar la serpiente metálica en un esfuerzo por restablecer la pureza del culto y reafirmar la supremacía de Dios frente a cualquier forma de idolatría. La eliminación de Nehushtan por Ezequías no solo simboliza una mera destrucción de ídolos, representa una declaración teológica contundente contra la idolatría, redirigiendo a la comunidad hacia la adoración del único Dios verdadero. Esta acción refleja un entendimiento profundo de que ningún objeto, por más consagrado que sea inicialmente, debe reemplazar el lugar de Dios en el culto y la devoción de la comunidad. Este evento subraya un llamamiento constante a la vigilancia espiritual, incitando a generaciones futuras a discernir entre el uso adecuado de símbolos religiosos y su transformación en ídolos. Resalta la enseñanza de que la verdadera fe se fundamenta en una comunión directa con Dios,
más allá del respeto hacia elementos materiales. El relato de Nehushtan ilumina la interacción entre las manifestaciones divinas y la reacción humana. Aunque estas manifestaciones se diseñan como guía y educación, la manera en que se aceptan y aplican puede desviarse, llevando a prácticas que se alejan del propósito divino original. La historia de Nehushtan, con su profunda capa de significados, sigue resonando en la era contemporánea. Nos insta a mantener nuestra fe y veneración dirigidas hacia Dios, evitando la tendencia a idolatrar creaciones humanas o emblemas religiosos. A través de esta narrativa se nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta espiritual, asegurando que se mantenga alineada con el núcleo de nuestra creencia. La historia de Nehushtan encierra enseñanzas esenciales sobre la fe, la idolatría, la salvación y la adoración genuina. Al considerar este relato, se nos convoca a evaluar la profundidad de nuestra fe y la autenticidad de nuestro culto, garantizando que en nuestro ser y acciones, Dios permanezca siempre como supremo. De acuerdo a 2 Reyes 18:4, se eliminó el culto idolátrico, demoliendo la serpiente de bronce que había sido objeto de veneración, recordándoles que no era más que un artefacto metálico sin capacidad inherente. Es fundamental entender que, aunque la serpiente de bronce fue empleada por Dios como un instrumento de salvación en el episodio de Números 21, su intención no era que se le asignara un uso adicional. La lección de Nehushtan recalca que incluso los beneficios y los objetos propicios pueden convertirse en ídolos y que nuestra gratitud, alabanza y lealtad deben dirigirse exclusivamente a Dios, independientemente de su trasfondo extraordinario. Número 3. La razón por la cual Dios consideró terminar la vida de Moisés en la narrativa del Éxodo es crucial. En el evento milagroso de la zarza que ardía sin consumirse, Moisés fue elegido por lo divino para rescatar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y conducirlos hacia la tierra prometida. Moisés, reverenciado como el legislador y mediador de pactos divinos, enfrentó un punto crítico al ser designado por lo divino como el liberador de su pueblo. Dios aseguró a Moisés que rescataría a los israelitas y los guiaría a un lugar floreciente, Canaán. Después de 40 años en Madián, Moisés comenzó su retorno a Egipto, obedeciendo el mandato divino junto a su familia, su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. Sin embargo, antes de realizar su misión divina, Moisés confrontó un desafío de lealtad personal. La falta de circuncisión de uno de sus hijos, ya sea Gersón o Eliezer, posiblemente por la oposición de Séfora, está documentada en Éxodo 4, versículos 24 al 26. Durante una parada en el camino, Dios procuró acabar con la vida de Moisés. Con resolución, Séfora llevó a cabo la circuncisión de su hijo y encaró a Moisés, deteniendo así la acción divina. Este incidente señala que Moisés había descuidado un rito fundamental del convenio entre Dios y su pueblo, posiblemente por su estancia en Madián y el rechazo de Séfora a este rito. El suceso muestra que Moisés había ignorado un precepto espiritual esencial. No obstante, la enseñanza resalta que Dios exige mensajeros puros y justos, aunque nuestra justicia provenga únicamente de Cristo. Esto no nos exime de la obligación de vivir con rectitud. Moisés, destinado a ser el emisario divino, aún tenía que corregir sus errores personales antes de poder asumir tal responsabilidad. La severidad de Dios en este episodio enfatiza la importancia de la consagración y el compromiso, incluso para aquellos designados a liderar. El conflicto con Séfora muestra que cualquier transgresión debe ser corregida para cumplir adecuadamente con los designios divinos.
En resumen, la consideración de Dios de eliminar a Moisés destaca la necesidad vital de consistencia entre predicar y practicar personalmente la ley divina. Número 4. Moisés fue impedido de entrar en Canaán, lo que a simple vista podría considerarse un castigo desproporcionado. Su gesto de golpear la roca en el desierto por frustración hacia los israelitas no parece, de entrada, motivo suficiente para privarle del acceso a la tierra prometida. Después de guiar a Israel fuera de Egipto, cruzar el Mar Rojo, entregar las tablas de la ley en el Sinaí y asegurar victorias para Israel, ¿cómo es que un acto de desobediencia en Meribá resultaría tan determinante? Los israelitas, quejándose por la falta de agua y retando al Señor, impulsaron a Moisés a buscar orientación divina. El Señor ordenó a Moisés presentarse ante el pueblo, acompañado por los ancianos, y golpear la roca en Horeb con el bastón que había usado en el Nilo para extraer agua, lo cual Moisés realizó frente a los ancianos de Israel, como se relata en Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Este primer milagro en Meribá mostró a los israelitas acercándose a Moisés con un problema, quien, tras consultar a Dios y acatar sus instrucciones, proveyó agua. No obstante, el evento crucial ocurrió en Kadesh, en el desierto de Sin, donde volvieron a quejarse por escasez de agua. La comunidad entera, incluidos Moisés y Aarón, afrontó este desafío en el año 40 después de salir de Egipto, coincidiendo con la muerte de Miriam y una severa falta de agua. La comunidad, enfrentándose a Moisés y a Aarón, lamentó su suerte, criticando su liberación de Egipto hacia un lugar tan árido. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios, quien les mandó hablar a la roca para sacar agua. Sin embargo, Moisés, afectado por la irritación, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo el mandato divino. Dios reprobó a Moisés y a Aarón por no demostrar fe ni consagrarle ante Israel, dictaminando que no guiarían al pueblo a la tierra prometida. Este suceso, conocido como las aguas de Meribá, enfatiza la gravedad de desobedecer a Dios y la importancia de adherirse a sus órdenes con precisión. A pesar de las pruebas y provocaciones del pueblo, se exigía del liderazgo una fe y obediencia constante hacia Dios, requisitos que Moisés, en ese instante crítico, no cumplió, impactando así su destino y el de Aarón, y resaltando la santidad de Dios junto con sus expectativas para quienes ejercen autoridad en su nombre. Inicialmente, se podría interpretar el castigo divino a Moisés como excesivamente severo. Considerando el historial de Moisés hasta ese momento, surge la pregunta de si su error podría haber sido pasado por alto. Sin embargo, es esencial entender que el acto de golpear la roca tenía inicialmente un significado profético relacionado con Cristo, como se menciona en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 5. Este texto nos recuerda que, al igual que nuestros ancestros estuvieron bajo el amparo y la provisión milagrosa de Dios, debemos reconocer a Cristo como la fuente espiritual de nuestra salvación. Moisés, quien acertó en Éxodo 17 pero falló en Números 20 al golpear la roca en lugar de hablarle, realizó un acto cargado de significado. Esta acción posterior marcó un desvío de la analogía establecida en el milagro original. Según 1 Corintios, la roca simbolizaba a Cristo, quien sería herido una vez por todos. Cristo, nuestra base y fuente de vida eterna, fue sacrificado una vez, tal como se subraya en los Salmos, Isaías y se reitera en Hebreos, indicando que su sacrificio es definitivo y eterno. Al mandar a Moisés hablar a la roca en Números 20, Dios pretendía preservar la simbología ya establecida. La repetición de la acción por Moisés no solo alteró este simbolismo, sino que también contravino el principio de que Cristo, nuestra roca, debía ser ofrecido en sacrificio solo una vez. La corrección divina de este error fue vital para conservar la integridad del simbolismo,
asegurando que el sacrificio único de Cristo para la redención se entendiera claramente. La exclusión de Moisés de la tierra prometida resalta enfáticamente que el acceso a la salvación no se obtiene por actos conforme a la ley representados por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Jesucristo, simbolizado por Josué Yeshua, cuyo nombre significa Jesús. El actuar de Moisés, marcado por la ira en vez de la serenidad y su prohibición para entrar en Canaán, enfatiza que el paso a la tierra prometida de la salvación es mediante la fe, no por méritos. Número 5. En cuanto a los hechiceros que enfrentó Moisés, Yanes y Yambrés, su historia como magos al servicio del faraón está documentada en Éxodo 7 y 8. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas, llevaron a cabo milagros para validar su misión divina. Moisés no solo sobresale como figura clave en el rescate de los israelitas, sino también como emblema de constancia y perseverancia frente a adversidades que parecían insuperables. Su vida, tejida con episodios sobrenaturales, sirve como testimonio del impacto transformador de la fe en lo divino. Desde su rescate milagroso en el río Nilo hasta su encuentro revelador con la zarza ardiente, cada acontecimiento de su vida parecía predestinado a prepararlo para la gran tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Moisés se establece como una figura espiritual imponente, cuya relación con lo divino era tan cercana y profunda que se dice que conversaba con Dios cara a cara como lo haría con un par. Esta conexión con lo divino no solo le proporcionó la sabiduría necesaria para liderar a su pueblo, sino también la habilidad para realizar señales y prodigios que perduran en la memoria colectiva tanto de creyentes como de escépticos. El viaje de Moisés y los israelitas a través del desierto se relata como una odisea de fe, desafío y triunfo. La división del Mar Rojo, el maná del cielo y el agua brotando de la roca son testimonios del apoyo divino a su favor. Estos actos no solo reforzaron la autoridad de Moisés ante el pueblo de Israel, sino que también demostraron la protección providencial de Dios hacia su pueblo elegido. Más allá de sus hazañas milagrosas, Moisés es reverenciado por su integridad y su compromiso con la justicia. Su entrega de la ley en el monte Sinaí estableció un marco de valores éticos y espirituales que han impactado no solo a Israel, sino a la civilización occidental en su conjunto. A través de estas acciones, Moisés no solo facilitó la liberación física de su pueblo, sino que también los condujo hacia una comprensión más profunda de su identidad como nación favorecida por lo divino, sentando las bases de su cultura y creencias. El legado de Moisés no se basa únicamente en los milagros realizados o las leyes establecidas, sino en su humanidad. Su vida estuvo marcada por momentos de incertidumbre, frustración y desesperación, lo que lo hace relatable y profundamente humano. La historia de Moisés nos enseña que, a pesar de nuestras imperfecciones y luchas internas, somos capaces de ser instrumentos de un propósito divino. Moisés también se destaca como un modelo de liderazgo al servicio de otros. A pesar de su estatus y autoridad, siempre se posicionó como servidor de su pueblo, intercediendo por ellos ante Dios, incluso en los momentos más críticos. Esta faceta de su carácter subraya la importancia de la humildad y el desprendimiento personal en la gestión del liderazgo, un mensaje que resuena en nuestros tiempos, frecuentemente marcados por la arrogancia y la complacencia en el liderazgo. Sin embargo, muchos desagradaron a Dios y no lograron sobrevivir al viaje por el desierto.
Moisés cumplió la voluntad de Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero desobedeció al repetir este acto en Números 20, cuando debía hablarle a la roca. Esta segunda acción de Moisés, a diferencia de la primera en Éxodo 17, muestra que fue censurado por volver a golpear la roca, desviándose de los mandatos divinos. Según 1 Corintios, la roca estaba destinada a simbolizar a Jesucristo, azotado una vez por todos. En Éxodo 17 se estableció que Cristo, nuestra roca y sustento, sería golpeado una vez para otorgarnos salvación y el agua de la vida eterna, como se refiere en los Salmos e Isaías, y como afirma Hebreos, que Cristo murió una sola vez, suficiente para redimir los pecados de todos. Por tanto, en Éxodo 17, se preveía que Moisés golpeara la roca solo una vez, prefigurando el sacrificio único de Jesús. Luego, en Números 20, a Moisés se le indicó hablar a la roca para mantener el simbolismo establecido. Al optar por golpearla nuevamente, Moisés alteró el simbolismo, modificando la enseñanza espiritual que debía impartirse. Sin la corrección divina, hubiésemos interpretado erróneamente que Cristo necesitaba ser sacrificado más de una vez. Así, la amonestación a Moisés sirvió para esclarecer el significado del simbolismo de la roca, negándole la entrada a Canaán y resaltando que la salvación no se logra mediante actos bajo la ley, simbolizados por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Cristo, simbolizado por Josué, Yeshua en hebreo. Al ser instruido para hablar a la roca y decidir golpearla impulsivamente, Moisés mostró una falta de control, lo cual culminó en su exclusión de la tierra prometida. En los duelos con los magos egipcios, Yanes y Yambres, se registra en Éxodo 7 y 8 cómo Moisés y Aarón comparecieron ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas, exhibiendo milagros para confirmar su autoridad divina. Moisés se destaca como una figura excepcional en las Escrituras, reconocido por la variedad y magnitud de milagros que se le atribuyen, consolidándose como un líder de influencia y autoridad sin paralelo. Se afirma que hasta la llegada de Jesucristo, el Mesías, no existió en Israel un profeta de su envergadura. En la crónica de Israel, a pesar de tener numerosos líderes, profetas y sacerdotes dignos de veneración, ninguno alcanzó a combinar los roles con la notoriedad de Moisés. Incluso frente a los desafíos planteados por los magos egipcios, Yanes y Yambres, Moisés mostró su firmeza. En su primer enfrentamiento con el faraón, por orden divina, Aarón arrojó su vara al suelo, la cual se transformó en serpiente como evidencia ante el pedido faraónico de un milagro. Los hechiceros de Faraón imitaron el milagro, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas, actuando esto como un presagio para el Faraón y sus consejeros, tal y como se narra en Éxodo 7, versículos 8 al 13. La directriz divina fue que Moisés y Aarón, ante la solicitud de un milagro por parte del Faraón, Aarón debía lanzar su cetro al suelo, transformándolo en serpiente. Cumpliendo la orden divina, Aarón realizó el gesto frente al faraón y sus asesores, convirtiendo su vara en serpiente. Los sabios y magos del faraón, empleando sus técnicas mágicas, transformaron sus varas en serpientes. Pero la vara de Aarón prevaleció sobre ellas. A pesar de esto, el corazón del faraón se endureció, cumpliendo así la profecía del Señor. Los magos egipcios imitaron los primeros milagros realizados por Moisés y Aarón, incluyendo la transformación del agua en sangre, replicando así la primera de las plagas infligidas por Moisés sobre Egipto. Este comportamiento de los magos, lejos de aliviar la aflicción divina, solo incrementó el sufrimiento de su pueblo, mostrando el propósito perjudicial de la hechicería, que no buscaba el alivio de los egipcios, sino la ostentación de poder.
La respuesta de los magos al duplicar la plaga de la sangre, mencionada en Éxodo 7, 19, 22, y su contribución al endurecimiento del corazón del faraón, demuestra el error de intensificar el castigo divino en lugar de mitigarlo. Tal actitud destructiva e irracional no ofreció ningún beneficio a los ciudadanos egipcios. La segunda plaga, la invasión de ranas, se agravó con la intervención de los magos que, en lugar de reducir la crisis, la exacerbaron, sumando miserias a las ya numerosas adversidades de los egipcios. La estrategia errónea y perniciosa de los magos resalta la futilidad de sus métodos y su incapacidad para ofrecer ayuda real a su pueblo en tiempos de necesidad. Sin embargo, tras estos sucesos, los magos reconocieron la mano de Dios en los actos efectuados por Moisés, declarando al faraón: «Esto es el dedo de Dios». A pesar de su destreza, el corazón del faraón permaneció obstinado, como lo predijo la divinidad. Los magos imitaron los primeros milagros mediante un poder proveniente de entes oscuros, que aunque no igualan la omnipotencia divina, poseen la habilidad de simular señales y anticipar eventos con sorprendente precisión. La supremacía del poder divino quedó clara cuando los hechiceros egipcios no pudieron replicar la plaga de los piojos, evidenciando que el poder de Dios es superior a cualquier intento de imitación por parte de las fuerzas oscuras. Este evento resalta que, aunque los seres malignos puedan mostrar capacidades engañosas, su influencia tiene límites, como se observa en las figuras de Janes y Jambres. Hoy en día, aunque los milagros falsificados puedan parecer auténticos, la autoridad de Dios sigue siendo indiscutible, ofreciendo consuelo y redención a través de Cristo. Los milagros, signos de lo sobrenatural, no son siempre indicativos de una conexión directa con lo divino. Los magos egipcios, pese a su habilidad, no poseían el discernimiento que solo Dios puede proporcionar. Es vital distinguir el origen de las manifestaciones espirituales, ya que no todas las intervenciones sobrenaturales provienen de una fuente divina. Las Escrituras advierten sobre las falsedades de entidades demoníacas que pueden simular ser benevolentes. Moisés es recordado no solo por sus logros, sino también como el hombre cuyo lugar de descanso final fue determinado por Dios, un detalle mencionado de forma discreta en las Escrituras. Se le permitió ascender al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, subrayando su servicio fiel a Dios. A lo largo de su vida, Moisés mantuvo su fe en Dios, siguiendo sus mandatos con devoción y lealtad constante. A pesar de su proximidad con lo divino, Moisés también enfrentó la muerte, recordándonos que, salvo raras excepciones, todos debemos pasar a la eternidad. En sus últimos momentos, Moisés tuvo la oportunidad de observar la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, ubicado en las llanuras de Moab. Moisés ascendió a la cumbre del Pisga, mostrando una fe y una resolución que perduran como ejemplo para las generaciones venideras. El término de su existencia terrenal fue marcado por acontecimientos significativos, destacando su capacidad para, a la edad de 120 años, ascender una montaña notable sin asistencia. A pesar de su avanzada edad, Moisés inició el ascenso en solitario, sin senderos definidos ni ayuda externa, evidenciando una fortaleza física y espiritual notables, sin entregarse a la autocompasión. La vista de Moisés en la cumbre, solo, con Canaán desplegándose ante él, no fue inesperada, dado que ya se le había advertido que su travesía terrenal terminaría sin ingresar a la tierra deseada. Lejos de encarar su final con tristeza o resistencia, su fallecimiento significó la culminación de su misión divina, tras liderar al pueblo de Israel a través del desierto con lealtad. Moisés falleció en soledad, sin la compañía física de seres queridos, pero en presencia de la más grandiosa compañía,
la de Dios. Su longevidad, caracterizada por su vigor hasta el último instante y la ausencia de soportes físicos, demuestra su excepcional vigor y fe, la manera en que falleció y en particular que Dios mismo se encargará de su sepultura, como se narra en Deuteronomio 34:6, resalta lo único de Moisés como personaje. Su sepultura fue ocultada por Dios para evitar que se transformara en un sitio de veneración o peregrinación, un acto divino que incluso provocó un conflicto celestial, subrayando la importancia de mantener la fe simple y pura, alejada de ídolos y santuarios terrestres. En el episodio único mencionado en la carta de Judas, en su versículo 9, se relata la disputa entre Miguel, el arcángel, y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, una historia ausente en otras partes de las Escrituras. Judas relata que Miguel, al confrontar al diablo por el cuerpo de Moisés, no emitió una maldición, sino que simplemente declaró: «Que el Señor te reprenda». Esta anécdota que Judas comparte genera preguntas sobre su origen, insinuando que pudo haberse transmitido a través de tradiciones orales o textos no incluidos en el canon bíblico. La causa del conflicto entre Miguel y Satanás sobre los restos de Moisés no se explica en detalle, pero se teoriza que el diablo buscaba tomar control del lugar de entierro para potencialmente convertirlo en un punto de culto. Miguel, evitando juicios precipitados, se limitó a invocar la autoridad divina para reprender a Satanás, mostrando su total respeto hacia Dios. Este acto subraya la fidelidad de los ángeles leales hacia su líder, Miguel, y enfatiza la importancia de adherirse a la soberanía divina, lo que no implica debilidad ni resta valor personal. Por otro lado, la autoridad de Miguel, el arcángel, permanece intacta tras este enfrentamiento, el cual forma parte de una secuencia de sucesos cósmicos que culminan con la derrota y expulsión de Satanás del cielo, tal como se narra en Apocalipsis 12:7. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal se considera fundamental para la purificación y la unión tanto de la comunidad celestial como de la terrenal. En un episodio igualmente relevante, Moisés aparece junto a Jesús en el evento de la Transfiguración, descrito en los Evangelios, donde Jesús se revela en su gloria divina ante Pedro, Santiago y Juan. Esta manifestación con Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, respectivamente, subraya la preeminencia de Jesús como el Mesías esperado que realiza las profecías bíblicas. La presencia de Moisés y Elías junto a Jesús no solo honra su legado como figuras clave del Antiguo Testamento, sino que también destaca la posición única de Jesús como el Hijo de Dios, cuya misión supera la de todos los antiguos profetas y legisladores. La nube de la presencia divina, que en el pasado simbolizaba la guía y protección de Dios para Israel, ahora cubre a Jesús, indicando la continuidad de la revelación divina desde Moisés hasta la culminación de los tiempos en Jesucristo. Jesús ha completado la ley y los profetas, demostrando su supremacía sobre figuras tan importantes como Moisés y Elías, cuyas enseñanzas apuntaban hacia él, el Mesías encarnado, el profeta supremo anunciado por Moisés. Los discípulos, después de la transfiguración, solo ven a Jesús enfocando toda su atención en él, tal como Moisés y Elías habrían deseado, pues su función era allanar el camino para el arribo del Salvador. Aunque los discípulos presenciaron directamente la verdadera naturaleza de Jesús, aún no comprenden completamente el significado de lo que han presenciado. En un momento crucial, Moisés buscó dirección divina para guiar a su pueblo hacia Canaán, como se relata en Éxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés interrogó a Dios, solicitando confirmación sobre quién lo acompañaría en esta empresa. Aunque Dios había prometido enviar un ángel,
Moisés deseaba la certeza de que la propia presencia divina estaría con ellos, diferenciándolos de todos los otros pueblos. Dios atendió la petición de Moisés, prometiéndole su compañía y descanso, fortaleciendo así la relación especial entre Dios y su pueblo. La relación de Moisés con Dios se caracteriza por una honestidad y cercanía notables, casi como si fueran compañeros. A pesar de la promesa divina de enviar un ángel para guiar a Israel, Moisés anhelaba una conexión más directa. No se conformaba con una presencia intermediada. Quería la presencia inmediata de Dios. También pidió comprender los designios divinos, una solicitud que fue atendida con una revelación de Dios, quien mostró a Moisés su naturaleza misericordiosa, paciente, llena de amor y lealtad, aunque justa, no eximiendo de castigo al culpable. Moisés había experimentado momentos cruciales de intervención divina, desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente, pasando por las plagas sobre Egipto, la división del Mar Rojo, hasta la provisión de alimento en el desierto y sus prolongadas estancias en el monte Sinaí. Estas experiencias fundamentales no solo reforzaron la misión de Moisés, sino también resaltaron el carácter eterno y majestuoso de Dios, cuya presencia y guía continúan liderando a su pueblo a través del tiempo. Tras presenciar tales manifestaciones extraordinarias, Moisés ansiaba fervorosamente una relación más directa con Dios, buscando un vínculo aún más cercano que superara todas las intervenciones y bendiciones experimentadas hasta entonces. Conocer a Dios personalmente se presenta como el don más sublime que un ser humano puede desear, tal como se expone en Juan 17:3, donde se define la vida eterna en el conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo enviado por Él. Ante el deseo de Moisés de saber quién lo acompañaría, Dios le aseguró graciosamente que su presencia lo seguiría, revelando así una relación especial y privilegiada entre ambos. Moisés, sin embargo, estaba impulsado por el deseo de profundizar aún más su conexión con el Creador. A pesar de haber sido testigo de eventos tan significativos como la zarza ardiente, la división del Mar Rojo, el agua de la roca y el maná del cielo, Moisés deseaba adentrarse más en el conocimiento de Dios. Por ello, suplicó al Señor que le revelara sus caminos para fortalecer su conocimiento y relación con Él. Su sed de conocer a Dios era tan intensa que, comparándolo con alguien ante un banquete, Moisés no se conformaría con meros bocados. Buscaba sumergirse completamente en todo lo que Dios estuviera dispuesto a revelarle. Este profundo anhelo se asemeja al salmo que equipara el deseo del alma humana por Dios, con el ansia de un ciervo por las aguas corrientes. Dicha hambre espiritual debería ser un rasgo distintivo de todos los creyentes, ya que el verdadero sentido de la vida eterna radica en el conocimiento profundo de Dios. Moisés se erige así como un modelo excepcional de cómo acercarse a Dios, ejerciendo su rol de servidor leal y mediador entre lo divino y su pueblo. Esta narrativa también anticipa la llegada de un mediador definitivo, Jesucristo, en quien Dios se complace y a través del cual ofrece a los fieles la oportunidad de un contacto directo con la divinidad, inaugurando una nueva era de acceso inmediato a Dios para los creyentes. En este contexto, Moisés expresó un deseo más profundo: contemplar la gloria divina. Esta petición iba más a la de la mera curiosidad, pues buscaba experimentar la manifestación tangible de un Dios que es intrínsecamente invisible. El diálogo entre Moisés y Dios en este punto clave de la narrativa bíblica revela la profundidad y complejidad de la relación entre el Creador y su creación. El deseo de Moisés de contemplar la gloria de Dios muestra una audacia notable, reflejando su profundo interés por conocer más íntimamente al Señor, a quien había servido fielmente durante muchos años. Esta solicitud excepcional subraya la confianza y la cercanía que Moisés tenía con Dios,
además de su persistente deseo por profundizar en su entendimiento y comprensión de lo divino. La respuesta de Dios a esta petición no solo representa un acto de benevolencia, sino también una revelación. Al permitir a Moisés experimentar su gloria, Dios establece ciertos límites para proteger a su siervo. El uso de metáforas como mano, espalda y rostro ilustra la imposibilidad de comprender completamente la esencia divina de forma humana, mientras permite a Moisés un encuentro directo, aunque limitado, con la santidad de Dios. Este episodio destaca la santidad inalcanzable de Dios, cuya presencia completa es demasiado intensa para ser contemplada por los seres humanos. La directriz de que Moisés no podía ver el rostro de Dios y seguir viviendo ilustra los límites de la experiencia humana ante la majestuosidad divina. La gloria de Dios, cargada de pureza y poder, se presenta como una realidad que supera la capacidad perceptiva humana, recordándonos nuestra condición de criaturas frente al Creador. La preparación para este encuentro divino también fue significativa. Dios ubicó a Moisés en un lugar específico, resguardándolo en la hendidura de una roca y protegiéndolo con su mano. Este acto de protección divina es una clara demostración del cuidado y la misericordia de Dios hacia Moisés, asegurando que la experiencia fuese enriquecedora y no dañina. La manifestación de la espalda de Dios a Moisés después de retirar su mano representa una imagen poderosa que refleja la intimidad y el privilegio de este encuentro. Aunque Moisés no pudo ver el rostro de Dios, contemplar su espalda simbolizó una visión de la gloria divina adaptada a la capacidad humana, un acto de condescendencia de Dios hacia su servidor. La experiencia de Moisés tras este encuentro fue transformadora. Su rostro irradiaba la gloria de haber estado en la presencia de Dios, un efecto que impactó profundamente a quienes lo observaban. Este cambio visible en Moisés es un testimonio claro de la profunda impresión espiritual que la experiencia dejó en él, marcando un momento crucial en su liderazgo y relación con Dios. Este evento también refleja la naturaleza de la revelación divina, ofrecida en términos que, aunque limitados, permiten a los humanos acercarse al misterio de Dios. La elección de Dios de revelarse de esta forma enfatiza su deseo de ser conocido por sus criaturas, dentro de los límites que nuestra naturaleza humana puede soportar. La narrativa de este encuentro entre Moisés y la divinidad se ha convertido en un pilar de la teología tanto judía como cristiana, simbolizando el deseo innato del ser humano por comprender a Dios y el acto de gracia divina que facilita tal entendimiento. Esta historia bíblica sigue inspirando a los fieles de cada generación a fomentar una relación más íntima y significativa con el Ser Supremo. La protección y la revelación brindadas a Moisés en este momento destacan el contraste entre la trascendencia de Dios y su accesibilidad. Por un lado, Dios es absolutamente otro, santo y apartado de su creación. Por otro lado, se hace accesible de maneras que podemos entender y experimentar, aunque siempre manteniendo el respeto y la reverencia que su santidad demanda. Esta interacción entre Moisés y la divinidad nos recuerda la belleza y el misterio de la fe. Caminar con Dios es mantener un equilibrio entre conocer y no conocer completamente, entre ver y no ver completamente. La fe se nutre de esta dualidad, impulsándonos a buscar incansablemente a Dios, con la esperanza de que, aunque ahora no podemos ver su rostro plenamente, algún día estaremos ante Él sin barreras. A pesar de las limitaciones humanas, esta experiencia transformó a Moisés, quien después del encuentro reflejó literalmente la gloria de Dios, satisfaciendo su anhelo de conocerlo más profundamente y reafirmando la grandeza inalcanzable del Creador.
como se menciona en 1 Timoteo 6, 15, 16. Esta epifanía resalta el deseo continuo del creyente de acercarse a Dios, un camino que, gracias a Cristo, está abierto para todos los que desean conocer verdaderamente al Señor. La vida de Moisés, llena de milagros, enseñanzas cruciales y encuentros divinos, ofrece lecciones valiosas para la era moderna. Una lección esencial es la importancia de la fe y la confianza en lo divino ante las adversidades. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, no por su propia fuerza, sino por su fe en las promesas divinas. En contextos donde los desafíos pueden ser abrumadores, la historia de Moisés nos inspira recordándonos que la fe tiene el poder de superar obstáculos y transformar tanto nuestras vidas personales como comunitarias. Al enfrentar no solo a un faraón tiránico, sino también al escepticismo y desánimo de su propio pueblo, Moisés se mantuvo firme en su misión. Cada negativa del faraón fortalecía su resolución, mientras que cada duda de su pueblo reforzaba aún más su fe. Su perseverancia nos enseña una lección vital: la importancia de mantener firmes nuestras creencias, incluso frente a la adversidad. Moisés nos muestra que la perseverancia no es simplemente resistir, sino tener el valor de avanzar a pesar de las dificultades. Esto no significa una aceptación pasiva de nuestro destino, sino un esfuerzo activo por moldear nuestro futuro. Hoy, frente a desafíos que pueden parecer tan vastos como las aguas del Mar Rojo, el ejemplo de Moisés nos incita a reflexionar sobre la fortaleza de mantener la fe y la determinación frente a las adversidades. ¿Nos rendimos ante el primer obstáculo o seguimos adelante con la esperanza de encontrar un camino a través de las dificultades? La resiliencia de Moisés se basaba en su fe y su conexión con lo divino. No era simplemente una cuestión de voluntad personal, sino de confianza en ser guiado por una fuerza superior. En nuestras propias luchas, cuando los desafíos parecen insuperables, la historia de Moisés subraya la importancia de poner nuestra confianza en un poder superior. Nos anima a apoyarnos en nuestra fe, en cualquiera de sus formas, como sustento para continuar adelante. La perseverancia también implica la capacidad de estar abiertos al aprendizaje y la adaptación. Moisés, a pesar de su conexión directa con lo divino, no estaba exento de errores y dudas. Cada desafío representó una oportunidad para desarrollarse y comprender mejor los designios divinos. Este aspecto de su vida es particularmente pertinente en una era de cambio constante, donde adaptarse y aprender de nuestros fallos es crucial para el éxito sostenido. La vida de Moisés nos recuerda que la verdadera perseverancia va de la mano con la humildad y la paciencia. No es una carrera hacia una victoria inmediata, sino un largo recorrido hacia la culminación de una misión. Moisés no alcanzó a ver la tierra prometida, pero su legado y sus acciones pavimentaron el camino para que su pueblo finalmente la lograra. Nos enseña que algunas de nuestras contribuciones más importantes pueden no ser reconocidas en nuestra vida, pero su impacto puede extenderse a través de generaciones. La resiliencia de Moisés es un ejemplo perenne de inspiración. Nos desafía a enfrentar adversidades con fe y determinación, a mantenernos leales a nuestras convicciones y a confiar en que, a pesar de los retos, estamos siendo guiados hacia un propósito superior. Su historia es un faro que ilumina nuestro camino, mostrándonos que con tenacidad, fe y modestia podemos superar cualquier desafío que enfrentemos en la vida. Moisés también encarna la humildad y el liderazgo. A pesar de ser elegido para guiar a su pueblo hacia la libertad, siempre conservó una actitud humilde y dependiente de lo divino. En un mundo donde predominan el individualismo y el egocentrismo,
La vida de Moisés resalta la importancia de liderar con modestia, poniendo las necesidades de los demás antes que las propias y reconociendo nuestras limitaciones. La comunicación directa con Dios fue fundamental en la vida de Moisés. Su estrecha relación con el Creador le permitió liderar a su pueblo eficazmente. En nuestra época llena de distracciones y ruidos, la historia de Moisés enfatiza la importancia de buscar momentos de quietud y oración, fortaleciendo nuestra conexión con lo divino para encontrar guía y consuelo en tiempos difíciles. El código moral que Moisés recibió en el monte Sinaí estableció las bases éticas y morales para el pueblo de Israel y, en un sentido más amplio, para el mundo occidental. En una era donde los principios éticos son a menudo sujetos a interpretación, los 10 mandamientos sirven como un recordatorio de normas universales sobre justicia, consideración y amor hacia los demás, esenciales para una convivencia armónica y el bienestar común. El deseo de Moisés de experimentar la majestuosidad de Dios refleja la búsqueda humana de propósito y trascendencia. En un tiempo dominado por el materialismo y la desconexión espiritual, la historia de Moisés nos motiva a explorar las dimensiones espirituales de nuestra existencia, reconociendo que existen realidades más allá de lo tangible y cotidiano, que enriquecen nuestra vida y nos vinculan con lo eterno. La protección divina durante el viaje de Moisés, especialmente durante su encuentro con la grandeza de Dios, nos recuerda que no enfrentamos nuestros retos solos. Creer en una fuerza superior que nos cuida y guía puede brindar consuelo y fortaleza en momentos de incertidumbre y temor que caracterizan nuestra era. Moisés, actuando como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, prefigura la mediación definitiva realizada por Jesucristo. El papel de Moisés subraya la importancia de tener mentores en nuestra vida, personas dotadas de sabiduría y discernimiento, capaces de ayudarnos en nuestro camino espiritual y promover nuestra armonía interna, con los demás y con lo divino. El esfuerzo de Moisés por asegurar la presencia divina en su marcha hacia la tierra prometida destaca la necesidad de priorizar nuestra dimensión espiritual. Ante una sociedad que a menudo valora el éxito y la eficacia sobre la integridad espiritual, la figura de Moisés nos insta a integrar nuestra fe con todos los aspectos de nuestra vida, asegurando que nuestras acciones reflejen nuestros valores fundamentales. La transformación de Moisés, tras su encuentro con lo divino, sirve como un poderoso recordatorio de cómo el contacto genuino con la espiritualidad puede transformarnos. Nos muestra que una conexión profunda con lo sagrado puede alterar nuestra percepción del mundo y nuestra interacción con él, iluminando nuestro camino con luz de comprensión, empatía y paz interior. En resumen, el viaje de Moisés, con sus desafíos, logros y revelaciones, sigue siendo una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan una vida plena y significativa hoy en día.